Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos en esta ocasión con Adolfo Hurtado Díaz, con quien teníamos ya un ratito sin platicar aquí en el programa. Saludos, Adolfo. Saludos, Néstor. Saludos a todos que nos escuchan por ahí y por fuera de Nicaragua también. Bueno, Adolfo, a ver, de la última vez que conversamos, para acá ha corrido bastante agua bajo el puente. Los últimos días especialmente han sido días con mucha actividad y la noche de este martes especialmente bastante activa también en cuanto a acontecimientos relativos a la situación del país. La detención de Juan Sebastián Chamorro, que es aspirante por la Alianza Ciudadanos por la Libertad para optar a una candidatura presidencial. La detención del expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, y la detención de la activista política Violeta Granera, quien está, según el comunicado de la Policía Nacional, conocido ya esta mañana, bajo arresto domiciliario. Son las últimas detenciones a las que se suman a las de, y voy en el orden inverso, Félix Maradiaga, dirigente de la Unidad Azul y Blanco, el también aspirante a candidato a la presidencia Arturo Cruz y Cristiana Chamorro de la Fundación Violeta Chamorro. Es decir, 6 personas de la oposición, 6 líderes de la oposición, o por lo menos 6 figuras, más que líderes, figuras importantes de la oposición, que están en este momento detenidas por diversas razones. Esto complica un tanto las cosas. Hay una grita internacional solicitando, exigiéndole al gobierno de Nicaragua la liberación de estas personas. Nicaragua dice que está actuando bajo o que está cumpliendo con lo que la legislación vigente establece y que está actuando en el marco de derecho. Así las cosas, Adolfo. Sí, realmente son preocupantes las cosas que se están viviendo en Nicaragua. Creo que se están enrumbando al peor de los escenarios posibles que temíamos realmente desde las primeras conversaciones que tuvimos en 2018. Creo que hay una mala interpretación de las realidades y de los derechos de cada una de las partes envueltas aquí. Y creo que hemos llegado a un punto, y estas detenciones tal vez son la muestra más clara, de que hemos dado un paso adelante en el proceso del colapso del sistema político nicaragüense. ¿Ven? Creo que lo que muestra era una cosa que ya la habíamos venido viendo desde los últimos 2-3 años, y era cómo se venía deteriorando lo que quedaba, si es que quedaba alguna parte significativa del sistema jurídico nicaragüense. Creo que la aprehensión de los opositores reconocidos nicaragüenses en este momento señala una de las mayores faltas justamente de ese Estado de Derecho. No nos vamos a ir más allá de las violaciones, sino que, por ejemplo, un principio que es central en la formación de las leyes y de los sistemas jurídicos es que las leyes no son retroactivas. Es decir, ellos no pueden haber promulgado una ley en diciembre de 2020 y ellos no pueden estar buscando a partir de esa ley registros de años anteriores que les haga entender, porque al final de cuentas también las lecturas que se hacen de esos registros terminan siendo claramente antojadizas. Aquí dicen que te dieron dinero. Sí, dieron dinero. De esta fuente de cooperación, dieron dinero para este tipo de actividad. Aquí está la actividad, la fuente pública está aquí. Bueno, pero yo te acuso que esa actividad es
antipatriótica, anti esto, y entonces hace un proceso que no tiene ningún sentido, en una retroactividad que no tiene ningún asidero jurídico. ¿Ve? También muestra la importancia de un peligroso juego político que iniciamos desde muy temprano en este ciclo político. ¿Ve? Y de hecho, la expresión más temprana ya es desde 1996, en la primera desmanes del señor Rivas en el Consejo Supremo Electoral, que comienzan las primeras irregularidades. ¿Ve? Nosotros hemos venido señalando, pero la gente no termina de entender lo peligroso que fue todas esas irregularidades. Lo que sí es importante señalar es que en ese momento de las irregularidades tenían que ver sobre todo con el control de la Asamblea, porque te da el control del marco normativo, y con el control de los territorios, que eran el tema de los municipios. ¿Ve? El Frente Sandinista, a partir de 2011 y 2016, ellos realmente consiguen avanzar en algo que los gobiernos anteriores no pudieron, y era el control de la Asamblea, al punto de llegar a tener un control total del marco normativo. ¿Por qué es importante el control del marco normativo? Bueno, tenemos estos abusos, ¿ve? A partir de la ley de diciembre de 2019, y justamente eso es a lo que se orientó desde 1996 este jueguito que ahora nos está costando sangre, y nos está costando futuro, y nos está costando vida y economía a muchos nicaragüenses, la mayoría de los que se quedaron en Nicaragua y no pretenden salir, y de los que tuvimos que salir porque no había futuro ya y se había vuelto peligroso. Ok, 1996, solamente para acotar, Roberto Rivas todavía no era el presidente del Consejo Supremo Electoral, era la señora, ay, Jocote, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, no estaba Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral. Entiendo yo que es hasta la siguiente elección, es decir, en la elección del 2001, que ya él es el presidente del Consejo Supremo Electoral. Rosa Marina Zelaya era la presidenta del Consejo Supremo Electoral. Pero todavía un poco más atrás empiezan estas irregularidades, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, Adolfo. Empiezan con las reformas a la Constitución en el 94-95, que son las que vienen sentando la base, hemos dicho, de todo lo que ocurre hoy día. Es decir, no son la única que sientan las bases de lo que ocurre hoy día, pero sí por ahí empezó todo el alboroto, el desorden jurídico en que se ha visto metida Nicaragua hoy. Mira, es que es tremendamente delicado. Este tema de la gestión política es delicado porque la legitimidad es la que se pone en juego. Te voy a dar dos ejemplos. Vos tocaste ahora de la Constitución, voy a ocupar como segundo ejemplo eso que tocaste de la Constitución. Fíjate que la doña Violeta, ella coloca a Antonio Lacayo prácticamente como primer ministro. Es decir, una figura que no existía en la ley 290. Ella lo crea, interpreta, coloca un familiar y desorganiza el sistema institucional por N argumentos, no importa. Mucha gente lo aplaudió, mucha gente hizo barra, que estaba bien, pero la pregunta que hago ahora es, ¿qué diferencia hay entre Antonio Lacayo en 1990-91 y la Rosario Murillo en 2007? Es un familiar, es un cargo con un poder que no está sustentado en el marco normativo institucional, y que una base u otra base igual apoyaron. Lo hizo uno, porque no lo va a hacer el otro. El tema igual tenemos el tema de los cambios constitucionales. ¿Qué fue lo que hicimos con los cambios constitucionales? Quitamos una cláusula que, si bien interpretada, hubiera impedido en el 94
hubiera impedido que un cambio constitucional tuviera vigencia en un mismo gobierno. Es decir, porque el problema es que actualmente los cambios constitucionales yo lo hago ya y es automático, ya comienzan a funcionar. Entonces, eso hace que cambios en la normativa de Estado sean sensibles a los intereses de gobierno, que no es la misma cosa, porque el Estado somos todos. El gobierno es un grupo que representa determinado grupo de intereses que tiene que gestionar la sociedad específicamente, aunque tiene que gobernar para toda la sociedad en términos general. ¿Ve? Entonces, se quita en el 94 esas cláusulas y después en el 95 se hace un cambio constitucional profundo. Se pidió en el 95, en algún momento, que eso fuera referéndum, no se hizo. ¿Ven? Entonces, después se fueron haciendo diversos cambios constitucionales hasta que llegamos al de 2014. ¿Ve? Ahora reclamamos, es que en 2014 no hicieron referéndum. Consulta. Ajá, ¿y qué? Si tampoco nunca se había hecho. Nunca lo reclamamos. ¿Ve? El tema de los pactos. ¿Ve? El tema de los pactos, porque las leyes marcos no son más que pactos, que le decimos leyes marcos y suena súper formal, pero es un pacto. El problema de los pactos y las leyes marcos, peor las leyes marcos porque le dan un sentido de formalidad que no existe. Dice que un acuerdo entre las cúpulas está por encima del orden constitucional. Eso es lo que dice. ¿Ve? Entonces, el gran acuerdo entre el gran capital sandinista y los grupos hegemónicos y políticos sandinistas con el gran capital tradicional, los grupos hegemónicos tradicional, que vimos desde 2007 a la fecha, ve que hizo de que el gran capital se embolsara varios miles de millones de pago de no impuesto en turismo, que se embolsaran varios miles de millones con los temas de los fondos de Venezuela. Ve, eso era normal. ¿Por qué? Porque los pactos y los grandes acuerdos de cúpula son más importantes que la Constitución. Es decir, nosotros creamos todo eso de ahí. Entonces, ahora estamos en un punto donde hemos degradado el sistema político de tal manera que hemos llegado a una suma cero. ¿Ve? Es decir, es lo que Carlos Celedón expuso en tu programa anterior, ¿verdad? Cuando él estaba hablando de la situación de cómo negociar los diferentes actores. Eso se llama en sociología teoría de los juegos. ¿Ve? En teoría de los juegos es cada actor tiene expectativas que si cooperan van a tener el mejor escenario posible. Y si no cooperan, van a tener el peor de los escenarios posibles. El tema es que en esa no cooperación, en teoría, a uno le va bien y al otro le va peor. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, hemos llegado a una estrategia de suma cero, donde el tema es todo o nada, o yo me quedo con todo y vos te quedas con nada, o yo sé que vos vas a intentar de quedar con todo y yo con nada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que hay una negación absoluta de todos los grupos hegemónicos en pugna de negar el proceso de cómo llegamos hasta aquí. Porque no es, por eso Néstor, si vos te fijas, yo creo que la gente que nos escucha, incluso algunos me han reclamado, de que yo nunca me refiero al gobierno de Ortega Murillo como una dictadura. ¿Ve? Siempre estoy hablando de una crisis del sistema político. Y entonces, aunque técnicamente podamos decir que este gobierno claramente autoritario, que hemos llegado ya al punto de violador de derechos humanos, tiene, sobre todo a partir de las leyes de diciembre de 2020, tiene características claramente dictatoriales. A mí ese concepto no me gusta
porque tiende a ocultar otras realidades todavía más importantes que la vergüenza de haber llegado donde estamos. ¿Ves? Yo te colocaba el ejemplo, por ejemplo, de que las dictaduras en términos general tienden a ser procesos disruptivos. Es decir, venían en un proceso de institucionalidad más o menos democrática y entonces un actor o un grupo específico de manera ejerce un poder hegemonizando el poder y produce un cambio sustancial en el proceso en el que interviene. Eso se llama disrupción. ¿Ves? Es decir, que hay un cambio que tiene consecuencias inesperadas. Es lo que vimos con Pinochet. ¿Ves? Pinochet interviene con su ejército en una democracia que era la más antigua de Centroamérica, de América Latina, era la más antigua, era la más sólida, y él interviene y provoca un proceso disruptivo que, estamos hablando, han pasado prácticamente 50 años ya, o estamos próximos a los 50 años, y Chile continúa resolviendo los desmanes que provocó Pinochet en la institucionalidad de su país. Tenemos otros ejemplos en América Latina de ese proceso disruptivo. En ese sentido, por ejemplo, Fidel no fue un proceso disruptivo. Es decir, era un Estado sin democracia, era un Estado superestado, siguió siendo un Estado sin democracia, siguió siendo un superestado. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace el señalamiento? ¿Ve? Y de hecho vos lo ves en muchas de las propuestas de planes de gobierno que han salido de diferentes lugares de la oposición. Tienden a colocar en su retórica introductoria que el problema que tenemos ahora surge ahora. Es decir, como que el problema que tenemos ahora lo provocó Ortega Murillo. A ver, no es que ellos no lo hayan llevado hasta los niveles que lo tienen ahora, que es vergonzoso, porque ellos lo llevaron hasta ahí, y es verdaderamente vergonzoso, y para el sandinismo real, no prebendario, es vergonzoso, y lo hemos visto en diferentes lugares, como esto se vuelve un problema para ellos mismos. Es vergonzoso para el país. Es vergonzoso para mí como centroamericano cuando me muevo por la región, y eso que la región está en problemas toda, pero bueno, ellos llevaron a este nivel, sí. Ellos son responsables de este grado de deterioro, sí. ¿Ellos son responsables del deterioro? No, porque ellos no generaron la tendencia. Ellos solamente se montaron sobre la ola y la llevaron a donde tarde o temprano iba a llegar. Ok, vamos a hacer una pausa, Adolfo, y me quiero quedar con dos cosas para que desarrollemos en lo que queda del programa. Uno, el colapso. Y ya te voy a preguntar cuando regresemos justamente sobre el colapso. Y luego hablemos sobre los conflictos, porque estamos, aquí pareciera, o se habla de un único conflicto, y la verdad es que en conversaciones con vos, conversaciones con Carlos Pérez, con otras personas, hemos visto que se trata de varios conflictos a la vez. Así que hacemos pausa, regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Te preguntaba, Adolfo, antes de irnos de la pausa, te decía antes de irnos a la pausa que me interesaba desarrollar dos temas. Uno, el colapso. Hablabas vos del colapso del sistema político actual del país. Esto lo hemos venido conversando desde el 2018, cuando empezamos a hablar acerca de este tema. O nos estamos enrumbando hacia el colapso, pero este colapso no necesariamente lleva a un cambio de sistema o va a llevar a un cambio de sistema, porque hacen falta varios elementos más que me parece que nadie los está visualizando, nadie les está poniendo atención, porque aquí lo importante en este momento es
mantener el poder o hacerse del poder. Así veo yo las cosas, como están en este momento, es o me mantengo o me hago yo del poder. Pésate tú para ponerme yo, como se dice popularmente. A ver, me quedé dándole vuelta a tu pregunta y voy a intentarlo explicar tal vez en 3 pasos, ¿verdad? Para que resulte relativamente comprensible. Cuando hemos planteado la cuestión del colapso, en tu programa, comenzamos a plantearlo abiertamente en tu programa, es una agenda que nosotros tenemos en Propuestas Ciudadanas que nos preocupa un montón, que nosotros creemos que como ciudadanos tenemos que abocar todo el esfuerzo para evitarlo, todo el pensamiento y la articulación y la gestión política para evitarlo. Cuando nosotros hablamos del colapso del sistema político, es uno, el sistema político. ¿Qué es el sistema político? El sistema político es el marco institucional, que puede ser las instituciones en sí más su marco normativo, que permite la gestión de los asuntos públicos o el tratamiento de los asuntos públicos que permita administrar las tensiones internas de la sociedad y que la lleven hacia o la enrumben hacia un bienestar común general cada vez mejor o tendencialmente mejor. Es decir, un sistema político que aparentemente va bien y de repente va horrible, no está funcionando, es porque no estaba funcionando. O sea, no es como dice Rosario Murillo, que dice, ay, es que veníamos lindo en el acuerdo con todo el mundo. Primero el acuerdo no era con todo el mundo, era con los grupos hegemónicos. Y venía lindo, veníamos haciendo los billetes en paz. Y eso ya no es, pues no veníamos bien. Porque si hubiéramos venido bien, 2018 no hubiera existido. Ni siquiera con todo el financiamiento del mundo hubiera existido 2018. ¿Ve? Porque esa es una falla en la lógica del gobierno cuando hablan del golpe de Estado. Porque los golpes blandos que ellos esgrimen solamente se producen en estados de legitimidad degradada. Entonces, si ellos están diciendo que les consiguieron dar prácticamente un golpe blando, es porque están admitiendo descaradamente que tienen una legitimidad degradada. ¿Ven? Entonces, volvamos al sistema político. Cuando el sistema político deja de ser parte de la gestión de los asuntos públicos que derimen los conflictos, ¿ves? Es un problema, comienza a ser un sistema político deficiente. Cuando el sistema político comienza a generar tensiones en sí, es decir, ya no es que hay tensiones en la sociedad, sino que ya las tensiones van siendo originadas por el sistema político. Entonces comenzamos a decir que el sistema político está degradándose, ¿ves? Porque ya no solo administra, sino pasa a ser parte del problema. Es decir, esta forma de echar preso a la gente de manera abusiva con una ley que no tiene ningún sentido de hacerla retroactiva es un buen ejemplo de degradación. ¿Ve? Entonces, el sistema político tiene 2 elementos que son centrales en su funcionamiento. Uno de ellos es la legitimidad. ¿Ve? Y entonces, cuando el sistema político o las instituciones públicas comienzan a tener una pérdida sustancial de la legitimidad por parte de la población, el sistema comienza a colapsar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la predisposición de la gente a no hacerle caso al sistema público, al sistema institucional, va incrementándose. ¿Ve? Y entonces, en ese sentido, la gestión se vuelve cada vez
con una mayor presión hacia la sociedad. El otro problema de la degradación es la estabilidad y la previsibilidad del marco institucional. Eso lo hemos perdido totalmente. Ve, ya el sistema jurídico es impredecible. Ve, es decir, ya no hay reglas, sino una gestión política del sistema judicial. El sistema electoral ya no tiene reglas, ¿verdad? Ya la asamblea ya no es un espacio de negociación. Entonces ya se establecen, por ejemplo, la ley. No solamente es que la ley de diciembre son un adefesio, porque son un adefesio y su aplicación es todavía peor, sino que ya son leyes sin ninguna legitimidad. Es decir, cuando ellos dicen estamos aplicando la ley, solo los 4 gatos que quieren creerle la historia le creen ese cuento. Entonces, esa pérdida de legitimidad institucional, con esa pérdida general de credibilidad y de adhesión, porque lo que se pierde es, ya la sociedad no va a tener adhesión. ¿Qué vas a hacer? Vas a controlar los agarrotes. ¿Ven? Entonces, en este momento, el tema está orientado al colapso. Entonces, aquí hay un problema extra. Supongamos que vamos a elecciones, ya porque a esta hora ya decir que va a haber elecciones ya es una hipótesis, ¿verdad? Ya es una hipótesis. Después podemos ver cuáles son los escenarios, porque Carlos Celedón ha estado hablando de esos escenarios en diversos espacios, inclusive aquí con vos. Pero supongamos que se llega a elecciones. Supongamos, porque vos sabés que es bonito especular, al final de cuentas no se hace mucha cosa, pero digamos, supongamos que hay un nuevo gobierno de la oposición, supongamos. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Porque la legitimidad no se va a recomponer. Es decir, lo que nosotros vemos en las encuestas es que la legitimidad de la oposición está profundamente degradada. Si la gente vota en la oposición, quien sea, porque puede ir Pipo el payaso de candidato compitiendo contra Ortega y le va a ganar aunque solo vaya él, ¿ve? Porque el voto no es a favor de la oposición, sino que es en contra de Ortega. Entonces, va a entrar un gobierno sin legitimidad y además un gobierno que el marco normativo todo tiene que ver con la concentración del poder. ¿Ve? Es decir, es un tema que no se resuelve, la concentración del poder. Entonces, aún con las elecciones, el proceso va a seguir deteriorándose. O sea, no hay una garantía de que hay elecciones y las cosas van a enderezarse. No hay, porque no hemos roto la suma cero. Por eso es que nosotros creemos que la solución pasa necesariamente por una recomposición del sistema político. Mira, ya llevamos desde la Constitución de 1857, aprobada en 1859, estamos hablando de 170 años, nosotros instalamos el sistema presidencialista. ¿Ven? El sistema presidencialista es concentrador de poder, lo hemos visto, ya ha sucedido una y otra vez. Este es prácticamente el quinto colapso, o sexto, ha sucedido una y otra vez. ¿Por qué? Porque gestiona mal la concentración del poder, porque nosotros tenemos una cultura política postcolonial, donde nuestra imagen máxima son los contreras, matadores de obispos y matadores y aperreadores de originales, igual. Es decir, ese es el modelo que nosotros hasta la fecha tenemos como el líder, como el gran concentrador de poder. Entonces, nosotros necesitamos realmente una constituyente,
Ve, y la constituyente tiene que resolver necesariamente la legitimidad y necesariamente en cómo se gestiona el poder. Yo particularmente creo que un modelo asambleario, la gente se le pone los pelos de punta porque lo ha propuesto Ortega, y ay, porque Ortega está queriendo, que esa no es la discusión. La discusión es cómo podemos gestionar el poder sin que se concentre de esa manera de mesurar. ¿Cómo podemos hacer que el que está al frente del Ejecutivo, que además es un puesto técnico administrativo, rinda cuenta a la población? ¿Ves? Si nosotros no hemos visto ningún presidente nunca dando cuenta año con año qué es lo que ha hecho su administración, a menos que esté haciendo propaganda. Pero no puede decir, ok, me dieron 40.000 millones de Córdoba y estos 40.000 millones de Córdoba hicimos 20.000 millones de Córdoba en educación, cosa que es puro chorizo porque no gastan un peso en educación de calidad. Ve, y conseguimos esto, nadie lo hace, queda muy, muy, muy discrecional todo. Entonces, y aquí está el primer problema, es decir, nosotros, si queremos evitar el colapso, necesitamos una salida que desconstruya este sistema político que nos trajo hasta aquí, que diga que no podés concentrar el poder, no podés ser vos presidente y el jefe de la policía y del ejército, no podés, ¿ves? No se puede hacer pactos por encima de la Constitución, no se puede. No puedes hacer cambios en la Constitución hoy y ya son vigentes mañana. No se puede porque no podés equiparar el interés de un gobierno al interés de Estado. ¿Ves? Pero eso hay que convencer a todo el mundo, no solamente a Ortega y Murillo. Justamente, convencer a todo el mundo, Adolfo, y ese es el rollo. Y voy a hacer la pausa porque justamente quiero meterme en el tema de los conflictos. Porque, a ver, la legitimidad del sistema estuvo muy bien mientras comimos en el mismo plato. Dejamos de comer en el mismo plato porque me quitaste el grano de arroz que según yo era mío y te lo quedaste vos, entonces ya desconocemos la legitimidad. Y eso ocurrió en un nivel de cúpula, ¿ah? Y ese es uno de los conflictos, porque hay un segundo conflicto que es los que no estamos en las cúpulas. Regresamos en breve para hablar un poco sobre este tema con Adolfo Hurtado Díaz. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Este tema, el tema de los conflictos, que también lo hemos tocado ya, Adolfo, en otros programas, pero es importante reconocer que no se está viviendo un conflicto en Nicaragua, se están viviendo varios conflictos. Un conflicto que empieza en abril y que es tal vez la parte genuina de la protesta, que luego es acaparada justamente por quienes protagonizan el otro conflicto, el segundo conflicto, que es las cúpulas, que son a los que continuamos viendo hoy en pugna, dejando además, decíamos, hay el pueblo como tal enfrentado a las cúpulas, ¿ah? Y están las cúpulas enfrentadas entre sí. Esos son los dos principales conflictos que tenemos ahora en Nicaragua. Y mientras las cúpulas no entren en razón de una u otra forma, están en riesgo de ser apaleadas por el pueblo. Y el sistema político colapsado. Es que ese es el riesgo. Y fíjate que eso se debe porque siento yo, tenemos una lectura muy antigua de la cultura política nicaragüense. Es decir,
los libros que salieron en los 90 e inicio del 2000 dan cuenta de una cultura política que era prácticamente así como la describen hasta 1950. ¿Ve? Y la literatura de todavía en los años 90, inicio del 2000, no dan cuenta de la transformación que Nicaragua en general, aunque Centroamérica en general, pero Nicaragua específicamente, hemos tenido en los últimos 50 años que llevan a la configuración actual del conflicto en sí. Tal vez voy a hacer un poquito de recorrido histórico para ver cómo es que esto se configura para intentar verlo lo más claro posible. Fíjate que el conflicto histórico que llamamos, y que en Propuesta Ciudadana hablamos del conflicto 1, le decimos conflicto 1 porque realmente es el histórico, es el que siempre ha estado permanentemente ahí y son los que agarran, digamos, han estado agarrando los titulares de los periódicos, que es un grupo hegemónico que detenta el Estado, que entra en conflicto con otro grupo hegemónico que no detenta el Estado. ¿Ve? Esto, y además tiene una retórica que todavía hoy podemos reconocer. ¿Ve? El que detenta el Estado, ese grupo hegemónico, habla de una intervención externa. ¿Ve? Ahora hablan de golpe suave, pero es la misma vaina. Y el grupo que no detenta el poder siempre habla de una dictadura. Siempre ha sido así. ¿Ve? Lo hemos visto a lo largo de todos los colapsos, 1893, 1909 al 12, 1926, al 79. ¿Cuáles eran las características de esos ciclos políticos en términos generales? Digamos, en general eran ciclos políticos monopartidarios, 30 años conservadores, los 20 años liberales, después otros 20 años conservadores, después 45 años liberales, eran monopartidarios. ¿Ve? Entre el periodo que va digamos, de 1861 a 1893, no solamente es monopartidario, sino que no hay un acuerdo entre las cúpulas en sí, y colapsa. Después viene el liberal de 1893 a 1909, 10, 11, que ya todo eso estaba, digamos, colapsándose, que es liberal, donde los conservadores tampoco tenían ninguna cabida ahí, no hay ningún acuerdo a lo interno. El de 1912 a 1926 en general es todo conservador. Es más, los liberales ni siquiera podían participar en las elecciones. Es decir, no hay acuerdo entre los grupos hegemónicos. Somoza, desde García a De Baile, ellos generan un primer cambio en esos ciclos políticos, y es que se vuelve de una manera u otra un acuerdo entre los grupos hegemónicos, el Pacto de los Generales. ¿Ve? Es un acuerdo entre los grupos hegemónicos donde aparece eso que ahora llamamos zancudismo. ¿Ve? Esos grupos políticos funcionales para la detención del poder del grupo hegemónico que está en el poder. Pero aún en el periodo de Somoza sigue siendo monopartidario, liberal. ¿Ve? ¿Qué sucedió? Porque estamos hablando que hasta 1950 y avanzado 1950, alrededor del 85% de la población era rural, ¿ve? Más del 90% era analfabeta. La educación era prácticamente de las élites, ya no digamos, no solo el colegio, sino las universidades, ya ni se diga, ¿ve? Y entonces, en la década de los 50, se produce un tema que muy poco nosotros hemos analizado realmente históricamente, que es la llamada Revolución Verde. Se meten los tractores, se mecaniza la agricultura, entonces resulta que el sistema de colonato donde la gente vivía en la finca y era parte funcional de la economía de la finca, tienen que salir, y es donde nosotros comenzamos a ver las reformas agrarias de Somoza, porque esas expulsiones comienzan a generar problemas.
es cuando las ciudades comienzan a hacerse enormes, Managua comienza a hacerse enorme, el sistema educativo comienza a masificarse, porque la economía urbana comienza a diversificarse, ¿ve? Y comienza en la década de los 60 el mercado común centroamericano, ¿ve? Entonces, ¿eso qué hace? Eleva el nivel educativo y además diversifica el tejido social enormemente. Y eso hace que el tejido social necesite una nueva cultura política de negociación entre los diferentes grupos. ¿Ve? Ya comienza a emerger esa necesidad de una nueva cultura política más negociadora, pero siempre dentro de ese modelo muy patronal, que todavía muy reciente, ¿verdad? Y que comienza a existir. La revolución o el colapso, se dice revolución, yo lo veo como un colapso del 77, 78, 79, tiene una característica que no existió en los colapsos anteriores. ¿Ve? Y es que en los colapsos anteriores vos tenías a alguien del grupo hegemónico que agarraba a sus trabajadores, los armaba y arremetía contra el Estado. ¿Ve? O conseguía dinero, contrataba a la gente y arremetía contra el Estado. Lo que sucedió en 78, 79 tampoco fue un llamado de la vanguardia del Frente Sandinista que le dijo al pueblo que se levantara y el pueblo se levantó respondiendo al llamado. Puro chorizo, tampoco fue así. Lo que hubo en el 78 es esa diversidad social se hartó justamente de un sistema político que hacía aguas y que además todo el marco normativo estaba cada vez peor, cada vez más represivo, se hartó y se levantó. Y fue hegemonizado por el Frente Sandinista, por el movimiento de los 12, todo el movimiento de apoyo internacional, eran los grupos hegemónicos. En ese sentido, no hay, es decir, el Frente Sandinista hace un cambio en ese arreglo de los grupos hegemónicos, pero siguen siendo los grupos hegemónicos. Y el Frente Sandinista en ese sentido termina rompiendo, hablando del Frente Sandinista de aquella época, que no es que está hoy, ¿verdad? Hace cambio. ¿Qué es lo que se hace en el 80? Porque además se hace cambio en un momento de que la gente no le ha puesto atención y lo primero que se hace en los 80, en 1980, es el reconocimiento de los pactos internacionales de los derechos humanos individuales y políticos, de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. ¿Ves? Y comienza a irrumpir en la retórica social y en la argumentación social el tema de los derechos. ¿Ves? Donde más avanza y más rápido avanza es en los derechos del niño. ¿Ve? A mí me cachimbearon por amor. Bueno, ¿por qué? Porque si era la educación, en mi tiempo te cachimbeaban por amor y si te cachimbeaban no te amaban. ¿Ve? Ya cuando yo ya soy en los 80, ya soy mayor, ya no le pegaba tanto a los niños. Ya en los 90, ya los niños te dicen que no le puedes pegar. Y ya en el 2000 los niños te dicen que si le pegas llaman a la policía porque la ley tal los cubre. Eso es justamente el desarrollo de la conciencia de derecho. Esos en los 80 nacen con conciencia de derecho, son los que ahora tienen 30, 40 años. De reclamo que hay. Y entonces te van a firmar el ruido. En un momento yo te perdí, no sé si Control te perdió, en un momento yo te perdí aquí en pero un par de segundos nada más. Sí. Entonces, hay un momento donde, digamos, esa conciencia de derecho se va internalizando, pasa de conocerse a comprenderse, a asumirse, a actuar en consecuencia de. Es todo un proceso de internalización que lleva varias décadas y lleva varias generaciones. Comenzamos con el de la niñez, después continuamos con el de la mujer, después llegamos al tema del ambiente y son todos los temas que, si vos te fijas, están en la base de los conflictos del último conflicto. El último conflicto no comienza por el reclamo a los derechos
de la situación política en términos generales. No, comienza con cosas bien concretas. Y Indio Maíz, hay una reserva, hay un derecho ambiental que no se está respetando. El movimiento de mujeres viene actuante desde los 90, fue reprimida inclusive con Alemán. Es decir, no es que este gobierno ha tenido problemas con la emergencia ciudadana, no, ha sido un problema sistemático para los gobiernos. De hecho, en el gobierno de Bolaño, que era relativamente simpático en su gestión, pero bastante inútil en su resultado, era los famosos comités de desarrollo municipales y departamentales. ¿Por qué? Porque generó un espacio de participación ciudadana, de conciencia ciudadana, pero que lo aisló del sistema de decisión política de las inversiones, y ese fue su fracaso. Lo aisló, pero esa conciencia quedó. Otro ejemplo, la masificación de la educación. Es decir, estamos hablando que nosotros pasamos de tener 50-60% de analfabetismo a tener 20-22% de analfabetismo, y se ha seguido bajando, y la educación media ha crecido. Eso viene de los 80, el famoso paquete AFA, arroz, frijoles y aceite. El famoso paquete AFA era, claro, determinados grupos, digamos, que ya nacieron donde ya esa escasez no es un problema, pero para los grupos más vulnerables, el tener acceso a eso les dio una conciencia de derecho. Ahora, Adolfo, esta conciencia de derecho no ha permeado a todo el mundo, porque ese me parece que es uno de los grandes problemas, que no ha permeado a todo el mundo. Es decir, digamos, la gente en lo general ha hecho conciencia, ha asumido esa conciencia de derecho, pero las cúpulas no tienen esa conciencia de derecho, es decir, no evolucionaron con la gente, me parece a mí, o con quienes han asumido esa. Yo haría dos lecturas que son más bien dos hipótesis. A ver, dejemos esa hipótesis para después de la pausa. Hacemos la pausa, una última pausa, regresamos en breve con Adolfo Hurtado Díaz. Continuamos en Sumando Vigores por Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz. En la última parte del programa, ya unos minutitos que nos quedan nada más, Adolfo, para poder comentar esas dos hipótesis que tenías acerca de por qué ha permeado en unos sí y en las cúpulas no esa ciudadanía, esa conciencia de los derechos. Mira, yo tengo dos hipótesis al respecto en esto de aquí, como te había señalado. Y tiene que ver con ese cambio profundo en la organización social y en la emergencia de actores sociales que hace 30, 40 años no existían, y que las clases, los grupos hegemónicos no terminan de percibirlo realmente. O si los terminan de percibir, los ven como problemáticos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar tal vez dos ejemplos del último ciclo político, ¿no? Alemán, de una manera u otra, reconocía la emergencia de estos actores sociales, tal vez un poco a través de las acciones de las ONG, promotoras de los derechos y este tipo de cosas de ahí. Y él los trataba como un problema y los abordaba como un problema. Es decir, y él los planteaba como un problema. De hecho, con el mismo Bolaño, te comentaba, de que reconocían la emergencia de este sector y entonces hicieron que todos estos espacios de consejos municipales de desarrollo y consejos departamentales de desarrollo
quedaran aislados de los sistemas de decisiones políticas estratégicos del país. Es decir, es una manera de también hacer de un lado o de no hacerse cargo de un diálogo más maduro con estas ciudadanías. En el caso del este frente sandinista de hoy, sobre todo dirigido por Rosario Murillo, ella no reconoce la emergencia de estos grupos ciudadanos. Este grupo sandinista de hoy, del Frente Sandinista de hoy, no reconoce la emergencia de estos grupos ciudadanos. De hecho, las reacciones desde el inicio de su nuevo periodo de gobierno en 2007, donde había una manifestación donde el tema de las mujeres la demanda de las mujeres fue tremendamente recurrente en esta insistencia de buscar espacios de diálogo, la respuesta siempre fue garrote. ¿Ves? Con el tema de la emergencia de los movimientos sociales alrededor de la tierra y la protección de la propiedad por la ley del canal, fue garrote, nunca fue diálogo, jamás fue diálogo. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguna gente del gobierno al inicio de la crisis y estaban absolutamente convencidos que todo el movimiento de abril se aplicaba a través del financiamiento externo y sí en la retórica oficial del financiamiento externo, es decir, no ven, hay un grupo, hay una parte y lamentablemente el Frente Sandinista de hoy, el que ha quedado en manos de Rosario Murillo fundamentalmente, es probablemente de los sectores más conservadores políticamente y socialmente del país, reaccionarios diríamos en la jerga sandinista realmente. Probablemente es el más reaccionario de lo que ha sucedido en los últimos 60, 70 años en este país. Entonces, pero lo que sucedió en abril es realmente la convergencia de todos estos grupos. Acordémonos que la crisis comienza por una demanda del ambiente, comienza por una demanda de los derechos económicos de los viejitos, y después por una demanda de expresión, y de repente ya se provoca un movimiento masivo. Entonces, si en la nueva conformación o en la refundación de este sistema político, que es absolutamente necesario, no se reconstituye justamente pensando en la existencia y en la gestión de estos nuevos grupos ciudadanos, el sistema va a ser refundado nuevamente con un estado de legitimidad limitada. Y estaríamos colocando las bases para un nuevo ciclo de colapso que va a terminar después de 30, 40 años en un nuevo colapso, que es más o menos lo que tienden a demorar los sistemas. Entonces, los grupos hegemónicos tienen que entender que este modelo de confrontación no funciona, no funcionó. Ya lo vimos, no es la primera vez, ya dijimos que es la quinta, sexta vez. De la última vez nos costó 40 años de desarrollo, nos costó que somos la mitad del tamaño relativo de la economía de Centroamérica de hace 40 años atrás, nos costó 70.000 vidas, nos costó 100.000 exilados. Ya llevamos 500 vidas, ya llevamos otros 100.000 exilados, ya llevamos 4 años perdidos otra vez, 5 años perdidos, y hay que darle espacio a los ciudadanos. Entonces, hay que ir a una constituyente, y yo creo que hay que repensar seriamente y profundamente el sistema político. Ok, para cerrar, Adolfo, porque ya nos queda casi un minuto nada más de tiempo. Yo todo el tiempo he planteado la necesidad de un gran diálogo nacional y lo pongo así con mayúscula, gran diálogo nacional para decidir qué país queremos. Eso no está en contradicción con una constituyente, me parece que son más bien compatibles y se complementan porque fuerza, es decir, en la definición del país que queremos tiene que ir por ahí. Pero mientras quienes detentan el poder político, económico, cultural, intelectual, etcétera, no reconocen que hemos evolucionado
en general la ciudadanía, la sociedad ha evolucionado y no reconocen esa evolución con el asumir los derechos, van a estar enfrentados todo el tiempo a la ciudadanía. ¿Cómo logramos? ¿De qué manera crees vos que logramos? Un minutito, Adolfo. Tiene que crearse un grupo de personas creíbles por todas las partes, que es un tremendo problema ahora, que sirvan de coordinadores del desarrollo de este diálogo. Este diálogo tiene que ser multiterritorial, ¿ve? Es decir, nosotros tendemos a decir en el Pacífico que solo tenemos problemas en la integración de la costa, pero no es verdad, tenemos problemas de integración de la costa, tenemos problemas en la integración de los territorios de en medio, ¿ve? Tiene que ser multicultural, ¿ve? Porque no solamente tenemos problemas de integración a los afrodescendientes o con problemas de integración de miskitos y mayanas, sino que tenemos también problemas de integración de los grupos originarios del Pacífico y de los grupos originarios que en el centro que se han reorganizado en coordinadora. Necesitamos también que sea multisectorial, es decir, las redes de MIPYME que generan una economía importante, que la mitad del empleo prácticamente de Nicaragua, tienen que sentarse también a dialogar y a crear la visión de país. Tenemos que tener una visión de país y sobre todo necesitamos un modelo que nos permita pensar cómo queremos gestionar el poder público en Nicaragua. Y en este sentido, la descentralización del poder hacia los municipios, de verdad, no en cosas formales, de verdad, hacer que sean espacios legítimos de toma de decisiones sobre para dónde quieren ir y cómo quieren ir, es fundamental. El tema de cómo pensar el Estado. Nosotros seguimos pensando un Estado del siglo XIX donde el presidente es un protorrey, y necesitamos un espacio mucho más dialogante. Necesitamos una cultura política que nos permite entender no solamente que el derecho es fundamental para gestionar la diferencia, sino que las diferencias son una oportunidad. Yo creo que el horror que tenemos en la gestión pública en Nicaragua es reconocer la diferencia como oportunidad. Seguimos viendo las diferencias como una amenaza. Por eso ha sido nuestra incapacidad histórica de diálogo. Todo lo que sea distinto a mí es malo. Todo lo que sea distinto a mí, yo lo condeno. Y lo vemos en absolutamente todo. Lo vemos en la religión, lo vemos en la sexualidad, lo vemos en las preferencias, cualquier tipo de preferencia. Creo que necesitamos realmente vernos todos, darnos oportunidad a todos, pero la pregunta central es, ¿cómo se crea este grupo facilitador? Tiene que ser un grupo, tiene que ser un grupo de diferentes perfiles profesionales que solamente tengan esa responsabilidad técnica, que no puedan ocupar ningún cargo político después, que no puedan presentarse inmediatamente a cargos públicos después, no. No pueden convertirse en competencia de nadie, no. Tienen que ayudar a construir en el país una visión de país incluyente, integradora y sobre todo sostenible en asuntos políticos, económicos y ambientales. Y sobre todo una nueva sociedad pensando que el bono poblacional se acabó. Necesitamos una educación y una nueva economía. Esta economía de vender chanchos por el mundo no tiene ningún sentido. Bueno, Adolfo, gracias. El tiempo se nos voló. Gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos esta conexión. Gracias a vos, Néstor. Saludos ahí a todo el mundo y cuídense y que la paz esté con Nicaragua. Así es, que la paz esté con todos nosotros. Gracias, Adolfo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Continuamos sumando vigores.